En el sudeste de Massachusetts, muy cerca de Boston, existe una región de bosques espesos, pantanos impenetrables y campos olvidados por el tiempo, conocida popularmente como el Triángulo de Bridgewater. Su nombre deriva de tres pueblos que forman una especie de vértice imaginario: Abington al norte, Rehoboth al sur y Freetown al oeste. Dentro de esa zona, que abarca unas 200 millas cuadradas, han ocurrido algunos de los fenómenos más desconcertantes de la historia paranormal norteamericana: avistamientos de ovnis, mutilaciones de ganado, rituales satánicos, desapariciones, luces extrañas, encuentros con criaturas imposibles, e incluso asesinatos que, hasta el día de hoy, permanecen envueltos en sombras. El término Triángulo de Bridgewater fue acuñado por primera vez en 1983 por el investigador Loren Coleman, autor del libro Mysterious America. Coleman, fascinado por la cantidad y diversidad de fenómenos que se reportaban en esa zona, notó un patrón en la distribución geográfica de los casos. Algo parecía vivir allí, decía, algo que desafiaba la lógica, la ciencia y la explicación racional. Los relatos más antiguos provienen de los pueblos indígenas Wampanoag, que habitaban el área mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Para ellos, el corazón espiritual y oscuro de ese triángulo era el pantano Hockomack, un territorio denso y peligroso, cuyo nombre en su lengua significa el lugar donde habita el espíritu. Los Wampanoag creían que allí residía una fuerza poderosa, sagrada y a la vez peligrosa. El pantano era el sitio donde se enterraban los huesos de los guerreros, y se hablaba de presencias invisibles que cuidaban ese terreno como si aún estuviera vivo. Sin embargo, con la llegada de los europeos, la historia se tiñó de sangre. Durante la guerra del rey Felipe, en 1675, el pantano fue escenario de batallas brutales entre los colonos ingleses y los nativos Wampanoag, liderados por Metacomet, conocido como el rey Felipe. Los colonos acabaron por masacrar a los indígenas y el suelo se empapó de muerte. Hay quienes creen que la violencia desatada en ese lugar selló un pacto de oscuridad con la tierra, despertando algo que nunca volvió a dormir. A partir del siglo XX, los informes extraños comenzaron a acumularse con más frecuencia. Uno de los fenómenos más reportados en la zona fueron los avistamientos de ovnis. En 1976, varios testigos presenciaron luces rojas y verdes flotando sobre el bosque de Rehoboth. En 1979, un oficial de policía de la localidad de Raynham aseguró haber visto un enorme objeto triangular con luces brillantes flotando silenciosamente sobre la autopista. Sumado a esto, que en el año 2000, un hombre que acampaba cerca del pantano Hockomack afirmó haber sido perseguido por un objeto luminoso que se movía de forma errática por encima del agua. Pero no todo lo extraño se limitaba solo a las luces en el cielo. En la misma región y en tierra firme, también aparecían criaturas imposibles. Desde la década de 1970, varios residentes afirmaron haber visto aves gigantescas de más de 3 metros de envergadura, similares a los pájaros de las leyendas que aparecen en la mitología indígena. Algunos testigos incluso dijeron que estos animales podrían levantar a un ternero del suelo con sus garras. También se reportaron criaturas parecidas a pie grande u hombres peludos que merodeaban cerca del pantano o eran vistos cruzando caminos rurales durante la noche. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1978, cuando una mujer aseguró haber visto una figura bípeda cubierta de pelo negro, caminando lentamente por su campo en Bridgewater. Lo que más la perturbó no fue su tamaño, superaba los 2 metros, sino el hecho de que parecía mirarla, como si supiera que estaba siendo observado. Otro episodio sumamente oscuro, vinculado al Triángulo de Bridgewater, ocurrió en 1978,
cuando la joven Mary Lou Arruda, de apenas 15 años, fue secuestrada en su barrio de Raynham, en Massachusetts, una localidad justo en el límite del área del Triángulo. Su bicicleta fue hallada abandonada en la carretera, y durante semanas se desconoció su paradero. El 11 de noviembre de ese mismo año, su cuerpo fue descubierto por un motociclista en el bosque estatal Freetown Fall River, un lugar que muchos consideran el corazón más denso y oscuro del Triángulo. La habían atado a un árbol, en una escena que parecía más un mensaje ritual que un simple crimen. El caso estremeció a toda la región, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por el entorno en el que fue hallado el cadáver. El asesino de Mary Lou, James Cater, fue identificado y llevado a juicio, pero incluso décadas después, su muerte sigue envuelta en la atmósfera macabra del lugar. Para muchos, Mary Lou se convirtió en una víctima no solo de un hombre, sino del propio entorno que la envolvió hasta el final. En 1998, el ex detective Alan Alves, del Departamento de Policía de Freetown, brindó declaraciones públicas, afirmando que había investigado múltiples casos relacionados con prácticas ocultistas en ese mismo bosque. Incluso habló de personas que aseguraban haber sido atacadas por figuras encapuchadas mientras caminaban de noche por la zona. Ese año, se documentaron al menos 2 incidentes particularmente perturbadores en el área de Freetown. Uno involucró a una vaca adulta sacrificada en el bosque. El otro, en cambio, fue aún más inquietante, pues se halló un grupo de terneros grotescamente mutilados, como si hubieran sido parte de un ritual satánico. Estos casos fueron lo suficientemente serios como para que la policía local interviniera, sospechando la participación de sectas u organizaciones ocultistas. A lo largo del tiempo, investigadores paranormales, equipos de televisión, escritores y curiosos han intentado desentrañar el misterio del Triángulo de Bridgewater. Algunos lo atribuyen a fallas magnéticas en el subsuelo. En cambio, otras personas creen que se trata de una ventana dimensional, una grieta entre planos que permite la manifestación de lo inexplicable. Sin embargo, los más escépticos aseguran que la acumulación de historias no es más que una combinación de leyendas urbanas, superstición e histeria colectiva. Aunque quienes han vivido allí cuentan otra cosa. Hay gente que afirma que si uno se detiene en medio del pantano de Hockomack en una noche sin luna, puede oír susurros que no vienen de ningún lado. Hay otros que aseguran que, al caminar por los senderos de Freetown Forest, después del atardecer, se sienten observados por ojos que no son humanos. Y hay quienes, simplemente, prefieren no hablar del tema. Porque el Triángulo de Bridgewater no es solo una zona geográfica. Es un espejo, un eco del pasado y del presente, un lugar donde las reglas parecen romperse, donde las criaturas mitológicas se mezclan con asesinos reales, y donde las luces del cielo y las sombras del bosque parecen contar una misma historia, una historia que nadie ha podido explicar del todo. Y aunque hoy, muchos de esos caminos siguen abiertos, aunque las casas continúan habitadas y los niños van a la escuela como si nada, hay un susurro persistente entre los árboles, como si la tierra misma recordara lo que allí ocurrió y no estuviera dispuesta a olvidarlo. Porque hay lugares que simplemente no quieren ser entendidos.